Estoy en el desierto de Judea. Ni se imaginan el silencio que se disfruta en este lugar. Es fácil entender por qué Jesús quiso pasar aquí 40 días y 40 noches en esta región, porque realmente se disfruta del silencio, de la soledad, de la austeridad. Es realmente un lugar que invita a la oración y a la reconexión. De eso vamos a hablar. Jesús se vino antes de su ministerio público a este lugar para pasar todo ese tiempo en lo que nosotros hoy llamamos unos ejercicios espirituales, un retiro largo. De hecho, los famosos ejercicios espirituales que codificó San Ignacio de Loyola son originalmente de todo un mes de silencio, ¿no?, que reproduce de algún modo esta experiencia de Jesús de 40 días. Y nosotros de algún modo lo hacemos todos en la Cuaresma. Y es por eso que todos los años, el primer domingo de Cuaresma, vamos con Jesús al desierto y escuchamos esta narración que nos invita a reproducir en nuestra vida cada año un retiro. Y es eso, el retiro de la iglesia se llama Cuaresma. 40 días de preparación para la Pascua. La Pascua durará no 40, sino 50 días, porque en el fondo es el objetivo, es el punto de llegada a la tierra prometida después del viaje por el desierto. Pero necesitamos pasar por este desierto y no solamente hay que sufrir el paso por el desierto, porque sí, hay un arduo camino, pero también hay que disfrutarlo. Y yo ahora mismo estoy disfrutando de este lugar maravilloso, encantador. Y este sitio pues nos recuerda esa necesidad que tenemos de recogernos periódicamente, ¿no? A diario necesitamos un momento de desierto, de silencio, de soledad, de austeridad, de reconexión, a diario. Pero también periódicamente, una vez al mes, unos momentos más esmerados de retiro y sobre todo una vez al año, un momento fuerte que normalmente se invita a que coincida con la Cuaresma, no necesariamente, pero es un momento oportuno. Entonces, Jesús tuvo esta experiencia, ¿no? ¿Y qué se hace en esos ejercicios espirituales? Sobre todo, en ese ambiente de silencio, se disciernen las opciones de vida, revisamos hacia dónde estoy yendo, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? En el fondo son las dos grandes preguntas de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si no tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, el que no tiene un destino claro, hacia cualquier lado da igual que camine, ¿no? No hay bien ni mal en tu vida si no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, eh, ahí esa es la ocasión de recordar. ¿Y de dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? Al cielo, hacia Dios, al amor de Dios. Venimos del amor de Dios y vamos hacia Él. Y por tanto, ¿el camino cuál es? Es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso lo estamos contemplando al Señor Jesús en este lugar espectacular. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco sobre la experiencia que tuvo Jesús en el desierto y cómo fue tentado, porque esas tentaciones, tres tentaciones que se nos presentan en el Evangelio de San Lucas, igual que de San Mateo, realmente tienen mucho contenido, ¿no? Entonces vamos a analizarlos cada uno y ver cómo podemos superar esas tres tentaciones de la vida. Ustedes podrían creerme que aquí, como me ven en el desierto, que ayer, hace apenas unas cuantas horas, a 20 minutos de aquí estaba cayendo nieve, ¿no? Es una cosa espectacular. Bueno, pues ahora les digo esto porque así es la Tierra Santa. Estás en una zona y es completamente distinto de otra zona, no solamente a nivel geográfico, sino también a nivel de las cosas que uno oye en las noticias. Realmente es un lugar donde en la mayoría de los sitios realmente se está muy bien y es mucho más seguro que muchos de nuestros países. Pero en cualquier caso, yo les quiero extender de nuevo la invitación a la peregrinación de Semana Santa, que desde el día antes del Domingo de Ramos hasta el lunes de Pascua
vamos a estar peregrinando en los lugares santos durante la Semana Santa. Eso va a ser un privilegio. Ya tenemos un grupo, es un grupo muy exclusivo porque a muchas personas les da temor venir a Tierra Santa porque no conocen efectivamente. Pero realmente a los que se animen a venir van a disfrutar de una ocasión única, porque normalmente venir a la Tierra Santa es venir a hacer filas, a estar en medio de muchísima gente, y en cambio ahora pues la tenemos para nosotros. Entonces los que se animen a venir en este grupo tan selecto, pues tendrán el privilegio de disfrutar una experiencia para toda su vida. Entonces, de nuevo, invitados, les dejo el enlace donde pueden encontrar la información y aquí les espero. Hablemos de la primera tentación que se nos presenta. Se nos dice que después de ese ayuno tan largo que hizo Jesús, al final tuvo hambre. Y el demonio le habló proponiéndole una cosa. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Piedras es lo que aquí hay, ¿no? Como podemos ver, este no es un desierto de arena, como los de las películas, esos hay en Jordania, pero aquí en cambio estamos hablando de un desierto de piedras, de rocas. Y entonces tiene esa idea. Yo me imagino que si estamos hablando de que eran tentaciones, no era que el demonio se le aparecía como a veces se pinta en algunos cuadros por representarlo de algún modo, ¿no? Pero no es que se le apareciera el demonio con cuernos, ¿no? Sino que estamos hablando de una idea sugerida en el interior, porque así son las tentaciones para nosotros y para Cristo igual. Una idea que parece buena, parece una buena idea, pero resulta que no lo es. Es una falsa idea o un falso bien. Entonces allí está como el reto. ¿Y qué es lo que representa esto? Se ha interpretado de muchas maneras, pero sobre todo podemos decir que es esa tentación, esa sugerencia que le surgió a Jesús de preocuparse ante todo del bien material, ¿no? Tú vas a ser el salvador del mundo, tú has venido a salvar el mundo. Bueno, pues salva a los que tienen hambre, las causas sociales, a los pobres, el dinero. Y claro que es importante también trabajar por ellos. Atención, no estamos diciendo que no, pero cuando la sugerencia es poner esto en el centro de la misión de la iglesia, entonces aquí hay una tentación de olvidarse de lo que dijo Jesús. Después él respondió con la escritura y dijo, no solo de pan vive el hombre, citando el libro del Deuteronomio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que hay un hambre todavía más elemental en todo ser humano, y es el hambre de sentido y el hambre de eternidad. Entonces, la misión de la iglesia está sobre todo allí. Obviamente que no podemos hablar del amor de Dios a quien no ha comido, ¿no? Quien no ha tenido que comer. Y entonces ambas cosas al final son parte de una misión, pero es indispensable recordar que lo más importante y lo que más necesita el hombre es darle sentido a su vida. Y eso es lo que nos da el Evangelio, el amor de Dios. Anunciar el amor de Dios es lo que nos cambia la existencia. Porque tener pan, dar pan un día o dar trabajo es algo muy bueno, pero al final, sin sentido, da igual vivir que no vivir en cierto sentido, ¿no? Llega un momento en el cual la vida pierde todo su significado, todo su sabor. Entonces, ahí tenemos esa primera tentación de centrarse en lo material. Y en el caso de la iglesia también puede ser tentada en otro sentido, y es en el de buscar los bienes materiales, porque se necesitan bienes materiales para hacer el bien, para crear instituciones, construir iglesias, ayudar a los enfermos. Se necesitan muchas cosas, y entonces hay que recaudar fondos, y entonces podemos desesperarnos por la búsqueda de dinero, ¿no? Para hacer el bien, sí, pero al final siempre, siempre, siempre en un determinado punto llega un momento en que ya cambiamos el foco y de ser un medio se convierte, sin darnos cuenta, en un fin, ¿no?
Y entonces ahí ya es la ruina total de la iglesia traiciona su sentido cuando se dedica a lo material únicamente o a buscar dinero, ¿no? Y repito, no para vivir en lujos necesariamente, pero sí una búsqueda demasiado enfocada en eso, ¿no? Alguno ha dicho, y creo que es muy importante, que los bienes de la iglesia no son el bien de la iglesia. Y entonces tenemos que recordar eso, la austeridad. Y eso es eh, lo que aquí venimos a buscar al desierto. Es un lugar de austeridad, de sencillez, de volver a lo esencial, a lo necesario y no estar buscando lujos, ¿no? Y eso es lo que aquí se vive en el desierto, no hay nada. Aquí simplemente se sobrevive y se camina en medio de lo indispensable. Eso, por tanto, es lo que se nos muestra en la primera tentación y, por tanto, en la cuaresma nosotros buscamos el ayuno. Y el ayuno es precisamente prescindir no solo de comida superflua, de excesos, sino de lujos en general, de distracciones vanas, de cosas innecesarias, de compras innecesarias, ¿no? Entonces el tiempo de Cuaresma es un tiempo de volver a la austeridad, no solo durante la Cuaresma, pero especialmente ahora, entrenarnos en la austeridad. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que pensar cómo voy a vivir esa austeridad para liberarme de la esclavitud de los lujos, de la esclavitud de la comodidad, de la esclavitud de lo superfluo, ¿no? Las compras inútiles, del tiempo desperdiciado en entretenimientos vanos, tantas cosas que tenemos que quitar con ese ayuno que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos. La segunda tentación que nos presenta San Lucas se da en lo alto de un monte. Entonces, la tradición lo ha ubicado en las alturas de Jericó, muy cerquita de aquí. Ahí hay un monasterio que se le llama el Monasterio de las Tentaciones, porque a ese monte se le conoce como el Monte de las Tentaciones. Y se nos dice en el Evangelio que el demonio lo llevó a aquella altura y le mostró los reinos del mundo, que significa así, efectivamente desde allá arriba se ven las ciudades y se puede ver todo lo que hay, digamos, en torno a esta región. Es en ese contexto donde Jesús tiene esa tentación que le dice el demonio, todo esto te daré si postrándote me adoras. La tentación del poder. Y es una tentación sutil porque siempre para una persona buena, las tentaciones no apuntan directamente hacia el mal, apuntan directamente hacia un bien. Entonces, eso significa que también la persona buena puede ser tentada de poder para hacer el bien, ¿no? Entonces, si quieres hacer el bien, gobierna sobre los demás y entonces eso te dará oportunidad de servirles, de ayudarles, ¿no? Pero primero tienes que alcanzar el poder. Muchas veces en el mundo de la política se da esto, ¿no? Que la política es una vocación de servicio, pero está tan mezclada con la búsqueda de poder que es difícil huir de esta tentación. Es necesario hacerlo porque pues los católicos tienen que comprometerse también en la política, pero qué difícil es sortear esta tentación. La tentación de dominar sobre los demás en vez de servirlos, ¿no? Y para lograr esto, pues hay que seguir las reglas del mundo, porque precisamente el mundo se encuentra en una carrera frenética hacia el poder, y la búsqueda de poder es constante y tienes que jugar sucio si quieres tener poder. Entonces por eso dice, todo esto tendrás si postrándote me adoras. Entonces esto es fundamental meditarlo para ver que no podemos entrar nosotros en ese juego, en esa tentación. ¿Qué es lo que precisamente la Iglesia ha tenido como tentación a lo largo de la historia? Pues precisamente el buscar influencia, ¿no? La Iglesia que puede estar sintiendo esa tentación de decir,
necesitas poder, influencia, tener a la gente más importante de tu lado. Entonces, a partir de allí se nos da esa tentación, ¿no? de búsqueda de influencia y de relevancia y de poder. ¿Qué es lo que nos da el desierto y la cuaresma? Bueno, el desierto aquí nos da sobre todo el don de la soledad. La soledad, necesitamos unos tiempos de soledad, pero una soledad orientada a servir. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la soledad reconectamos con el prójimo. Es una manera de hacer un reset, un reinicio de nuestras relaciones con el prójimo, pero luego volver a relacionarnos con los demás en un espíritu de servicio. Y entonces en la cuaresma se nos invita a fomentar la caridad, la limosna. Ya hablamos primero del ayuno, ahora hablamos de la limosna. La limosna no es dar una moneda, la limosna es mucho más que eso, es dar nuestra persona, nuestro tiempo y también nuestros bienes y en el fondo servir, poner como prioridad en nuestra vida el servicio y cómo puedo ayudar, ¿no? No cómo puedo dominar, sino cómo puedo ayudar. Eso es lo fundamental en la vida y eso es lo que Cristo quiso transmitir a los demás. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Bueno, pues eso venimos a aprender aquí en el desierto de la Cuaresma. Y así llegamos a la tercera tentación que nos presenta San Lucas y pareciera que es después de los 40 días y se trata de Jesús en el alero del templo. El alero del templo es la parte más alta de la explanada del templo de Jerusalén. Todavía hoy se puede ver perfectamente ese lugar. Y allí le vino a Jesús esta tentación en la que le decía Satanás en su interior las siguientes palabras. Le dijo: si eres hijo de Dios, de nuevo con esa frase, si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito, esto es muy interesante, porque está escrito, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No dejará que tu pie tropiece en la piedra. Mandará a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Entonces, si está escrito eso, entonces tírate de aquí. De algún modo, la tentación de buscar la espectacularidad, es decir, el que me admiren y el lograr la visibilidad, ¿no? De algún modo la iglesia puede tener esa tentación, ¿no? De hacer una vida de la iglesia en la cual se fomenta la apariencia, el prestigio de la iglesia, el aplauso a la iglesia y el buscar, ¿no? todo este honor. Pero aquí hay una tentación todavía más profunda, que es en cuanto a la relación con Dios. Antes de hablar de esta tentación, porque Jesús va a responder también con la Escritura, diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero antes de hablar de esto, tenemos que decir una cosa, y es que el demonio vio que Jesús, cada vez que fue tentado, respondió con la Escritura, con el libro del Deuteronomio, que es la Torá, es el corazón de la Escritura del Antiguo Testamento. Y Jesús respondía con la Biblia. ¿Qué hace el demonio en la tercera tentación? El demonio cita la Biblia para tentar a Jesús. La Biblia usada como instrumento de tentación para llevar al pecado. ¿Qué cosa, no? Efectivamente, las cosas buenas también pueden ser utilizadas para el mal. De hecho, le dijimos antes, a las personas buenas se les tienta bajo forma de bien. Eso es lo peligroso de Satanás. Satanás no solamente nos muestra los pecados burdos, sino sobre todo a las personas que llevan un camino de fe, una persona que
quiere llevar una vida según Dios, se le va a presentar, se nos va a presentar Satanás tentándonos disfrazado de ángel de luz. Y en este caso, usando la Biblia, ¿cuántas veces se ha usado y se sigue usando la Biblia para separar, para dividir, para criticar, ¿no? ¿Cuántos cristianos, tristemente, usan la Biblia unos contra otros? La Biblia como instrumento de odio, ¿no? La Biblia como instrumento ideológico, por motivos bíblicos, se hace y se dice cada barbaridad. Satanás es experto en eso. Y lo vemos continuamente. ¿Cuántas sectas entran en ideologías y crean unas mentiras tremendas porque se sienten más bíblicas que los otros, ¿no? Entonces, todo eso al final es alejarse de la esencia de la Escritura, pero bajo un manto, una apariencia bíblica. Eso es terrible. Pero bueno, ¿cuál es la tentación fundamental que aquí Jesús advierte o contra la que Jesús advierte? Porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque, fíjense ustedes, que hay una tentación de querer negociar con Dios, de querer comerciar con Dios. Una relación comercial con Dios. ¿Qué significa esto? En las antiguas religiones, antes del Antiguo Testamento, es decir, el Antiquísimo Testamento, antes de la alianza con Dios, el pueblo de Dios, la religiosidad primitiva, sobre todo, era más bien mágica. ¿Qué significa? Y eso es lo que nuestra fe nos prohíbe, ¿no? Todo este tema de la magia, la hechicería, todo esto, es una especie de manipulación de las fuerzas sobrenaturales. Y entonces a los dioses se les dan cosas que quieren para que nos den a nosotros. Y entonces se les hacen sacrificios, ofrendas, ritos y una serie de cosas absurdas, malas, para que estas fuerzas nos favorezcan, ¿no? Y esa es la magia. Esa es la magia. No existe magia blanca y negra, eso es una tontería. Al final, la magia es querer manipular ciertos poderes angélicos sobrenaturales a nuestro favor. Bueno, eso es muy primitivo. Pero no solamente eso, sino que también existe, ahí estábamos, allá abajo estábamos. No solamente eso, sino que luego existe una segunda fase, y esto es la tentación, ¿no? Llega la alianza con Dios y en el Antiguo Testamento se da una religiosidad de comercio con Dios, en la cual sí hay que obedecer la ley de Dios, pero aquí está el punto, obedezco la ley de Dios para que, sometiéndome a ella, que eso es algo muy bueno y es un gran avance, ¿no? Pero obedeciendo a Dios, ya no es que yo manipulo a Dios y le doy cosas para que haga lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere, obedezco a Dios, pero en el fondo para que siendo obediente Él me bendiga. Y entonces ahí es la tentación. Si eres hijo de Dios, tírate porque Dios te va a bendecir. Si tú te portas bien, si tú le agradas a Dios y tú haces lo que Dios quiere, entonces Dios te tiene que dar todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces pensar que yo comercio con Dios, me porto bien para que Dios me trate bien, cumplo la ley de Dios para que Él haga lo que yo quiero. Entonces, aquí es un comercio, te doy para que me des. Y entonces es aquí donde entra una relación con Dios que es una tentación. ¿Por qué? Porque Jesús lo que nos está viniendo a decir es, no, Señor, aquí la relación con Dios es una relación de amor sincero. Y en la vida del que se porta bien y el que ama a Dios y el que lo ama mucho, también va a haber mucho sufrimiento. También. Pero incluso ese dolor y ese sufrimiento, el Señor lo comparte con nosotros en la cruz. Sufre con nosotros, nos acompaña y es lo que nos interesa, no es que nos vaya bien, lo que nos interesa es
que lo amemos de todo corazón, que le seamos leales, sinceros, porque Él es leal y sincero, incluso cuando no nos va bien, cuando las cosas no nos sonríen. Es una relación completamente distinta. Yo quiero agradarle a mi Dios, pero por Él, no por mí. Y siento su amor también cuando me va muy mal, también cuando sufro y también cuando tengo momentos duros y difíciles. La tercera tentación se vence con una relación de genuina, sincera oración. Y fíjense que aquí se cierra la tercera tentación. Jesús no cae en esto, no tentar al Señor tu Dios, no querer usarlo, no querer aprovecharse, digamos, de Él. Pero fíjense cómo dice que entonces el demonio lo dejó hasta otra ocasión. En realidad, podemos decir, y muchos piensan, que estas tentaciones, aunque están narradas aquí en el desierto, o en torno a la experiencia de Jesús en el desierto, en realidad son tentaciones que de algún modo estuvieron por ahí presentes en la vida de Jesús y que Él las fue venciendo constantemente para darnos ejemplo, pero no solo ejemplo, sino para ganar para nosotros la gracia de nuestras tentaciones, poder vencerlas. Pero aquí dice que el demonio lo dejó hasta otra ocasión. ¿Y cuál es esa otra ocasión en la cual Jesús volvió a ser tentado de una manera terrible? Precisamente en la cruz. Se nos dice que estando Jesús crucificado llegaron y le dijeron aquellos que estaban ahí presentes, los sumos sacerdotes que habían ido a la crucifixión de Cristo, le dijeron: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Las mismas palabras, muy parecidas, ¿no? La misma introducción. Si eres hijo de Dios. Lo mismo que después se manifestará en las palabras de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que sabemos que es la cita de un salmo. Sabemos que es algo mucho más que esto, pero que sin duda también manifiesta un momento durísimo en el interior de Jesús. Así que pues nosotros estamos también preparándonos en la Cuaresma, no solamente para vivir la pasión de Cristo en la Semana Santa, sino nos estamos preparando en la Cuaresma para vivir la pasión de Cristo en nuestra vida, porque a nosotros nos toca una participación también en la cruz de Cristo, con nuestros sufrimientos, nuestros dolores, las pruebas de la vida. Y bueno, pues a eso nos vamos a dedicar en estos 40 días de silencio, soledad, austeridad, que nos llevan al ayuno, la limosna y la oración. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante 40 días, lleno de Espíritu Santo, Jesús oró en el desierto y también era tentado. Días de discernimiento, de profunda conexión con Dios y consigo mismo, su llamado y su misión. 40 días de silencio, 40 días de oración, 40 días de ayuno, caridad y conversión. Y como 40 años caminó el pueblo de Dios, nosotros caminaremos buscando tu salvación.
oraciones se transforma la existencia. No hay lugar para lo vano, volver a la austeridad, vivir con lo necesario, ser feliz con lo esencial. 40 días de silencio, 40 días de oración, 40 días de ayuno, caridad y conversión. Y como 40 años caminó el pueblo de Dios, nosotros caminaremos buscando tu salvación. Luchamos el buen combate contra toda tentación, aplacando los reclamos de la antigua condición. Nos sostiene